Ahora vamos a realizar la actividad 3. Este fue el ejercicio que cayó en el examen de grado 2. Se estudia para una especie de planta su gen, forma de la hoja. Lo primero es anotar con qué gen vamos a trabajar. Forma de la hoja. ¿Vale? Para este gen existen dos posibles variantes. Circular y puntiaguda. Circular y puntiaguda son sus variantes. Variante, el mismo que alelos en este caso, ¿vale? De forma que circular es dominante con respecto a puntiaguda. ¿Vale? En este caso, al ser circular dominante, le tenemos que llamar con la letra mayúscula. ¿Vale? Vamos a llamarle F de forma de la hoja. Por lo tanto, circular, que es dominante, será F mayúscula, y puntiaguda, que es recesivo, será F minúscula. Sabiendo esto, Manuel ha fecundado una planta heterocigótica para este gen. Cuando dicen heterocigótica es que los dos alelos son distintos, por lo tanto ha cruzado una planta que tiene un alelo circular con otro alelo puntiagudo, ¿vale? Recesivo. Esta planta tendrá un fenotipo dominante, ¿vale? Como el dominante, será entonces circular. Dice que esta planta heterocigótica la mezcla con otra planta que es híbrida. ¿Vale? Híbrido significa exactamente lo mismo que heterocigótico, ¿vale? Por lo tanto, lo reproduce, con un organismo que también es heterocigótico o híbrido. Por lo tanto, su fenotipo también será circular. Recordemos que a esto le llamamos generación parental. Tras esta fecundación, no siempre hacemos fecundaciones de homocigóticos, en este caso es de heterocigótico, ¿vale? Tendríamos que hacer la tabla. Si seguimos leyendo el enunciado, nos dice que de las plantas resultantes de esta fecundación, Manuel, que suele ser muy despistado, ha cogido una de las plantas descendientes al azar y se le ha olvidado anotar su genotipo. Y la ha fecundado con una planta heterocigótica para este mismo gen. Es decir, aquí nos saldrá una F1 que tenemos que saber, tenemos que adivinar cuál es, tenemos que calcularla, y nos comenta que esta F1 de las plantas resultantes la fecunda por otra planta que es heterocigótica también, ¿vale? Por lo tanto también tendrá un fenotipo circular. Al analizar la segunda generación filial, es decir, F2, se da cuenta que prácticamente una cuarta parte han salido puntiagudas. Lo que nos dice aquí es que una cuarta parte de esta generación filial 2, una cuarta parte son puntiagudas. Por lo tanto, 3/4 partes serán circulares. La pregunta que nos dice es, ¿podrías aclararle a Manuel el genotipo y el fenotipo de la planta que ha cogido? Por lo tanto, lo que tenemos que saber es de las posibilidades que nos dan esta F1, cuál de ellas ha elegido Manuel para que te dé esta proporción fenotípica, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer entonces es realizar esta fecundación de la generación parental. Para ello, hacemos la tabla. Poníamos aquí el organismo 1 con la posibilidad de que saliera el gameto F mayúscula y hay otra posibilidad que salga la F minúscula. En este caso, para este segundo organismo, existe la misma posibilidad, la F mayúscula y la F minúscula. En el organismo 1, que el gameto salga con esta F mayúscula, hay un 50% de probabilidad y otro 50% para la F minúscula. En el organismo 2, exactamente lo mismo. La F mayúscula un 50% y la F minúscula otro 50%.
Y ahora simulamos la reproducción, la unión de estos dos gametos. Entonces será F mayúscula a un 25%, que sale de multiplicar 50% por 50%. Aquí podrá ser F mayúscula, F minúscula, con otro 25% de probabilidad. En este caso sería F minúscula, F mayúscula, pero como hemos dicho antes, ponemos siempre la mayúscula la primera para poder unirlo después con su semejante. Y por último tenemos la otra probabilidad, que es F minúscula, F minúscula. Una de aquí y otra de aquí, con otro 25%. Recordamos que estas posibilidades que estamos estudiando son las de las F1. Por lo tanto, ponemos aquí las tres posibilidades que tenemos que salgan. Un homocigótico dominante, F mayúscula, con una proporción de 1/4 de posibilidades. También puede pasar que salga F mayúscula, F minúscula, con una probabilidad de 2/4. Y por último también puede salir homocigótico recesivo, con una probabilidad de 1/4. Perdón. ¿Vale? Lo que queremos saber es cuál de estas tres plantas ha cogido Manuel y la ha fecundado con esta planta de aquí, para que dé esta proporción fenotípica. Lo que tenemos que hacer es probar con las tres posibilidades, y la que nos salga una proporción de 3/4 circulares y 1/4 puntiaguda, esa será la que eligió el Manuel en el problema. Por lo tanto, empezamos con la primera opción, que sería fecundar esta planta homocigótica dominante con esta planta heterocigótica. ¿Vale? La opción 1 sería un F mayúscula por una F mayúscula, F minúscula, esto es una F. ¿Vale? En este caso podemos hacer la tabla de nuevo, de modo que el organismo 1, la planta 1, solamente va a poder dar F mayúscula. ¿Por qué? Porque ambos alelos son F mayúscula. Y el organismo 2 podrá aportar o F mayúscula o F minúscula. ¿Con qué probabilidad? Con un 50% de probabilidad en cada uno de ellos. En este caso, el 100% este organismo, con un 100% de probabilidad, va a dar F mayúscula. Por lo tanto, vemos los genotipos posibles. Sería un homocigótico dominante F mayúscula, el cual tendrías un 100% por un 50% es un 50%, y el otro 50% sería F mayúscula con F minúscula. ¿Vale? El fenotipo de este organismo sería circular, y de este otro también sería circular. Por lo tanto, podríamos decir que si hubiese cogido esta planta homocigótica dominante, el 100% de la generación filial 2 sería circular. Por lo tanto, esta no es la opción. Hacemos la opción 2, que es fecundar esta heterocigótica con esta heterocigótica. Sería F mayúscula, F minúscula, por una F mayúscula, F minúscula, que sería esta. ¿Vale? Estamos haciendo ahora fecundando esta planta de aquí con esta de aquí. Para ver la generación filial, lo que tendríamos que hacer de nuevo sería la tabla. En este caso, esta planta, este organismo, tiene dos posibles gametos con dos alelos distintos. Uno que sería F mayúscula y otro que sería F minúscula. Y la planta 2 le pasaría exactamente lo mismo. Uno sería F mayúscula y otro F minúscula para este gen. Por lo tanto, simulamos la fecundación. Lo hacemos ahora un poco más rápido. Todas con un 25% de probabilidad. Y al fijarnos, vemos que en este caso
que sea homocigótico dominante sería un 25%, que es lo mismo que un cuarto. Que sea heterocigótico, que es F mayúscula, F minúscula. Tenemos estos dos cuadrados, por lo tanto sería un 50%, que es lo mismo que 2 cuartos, 2 de los 4. Y por último, que sea homocigótico recesivo, un 25%, solamente este cuadrado, ¿vale? Que es lo mismo que un cuarto. Ojo, que nos preguntan por porcentajes en fenotipo, no en genotipo. Esta sería la probabilidad genotípica, pero tendríamos que apuntar cada uno de sus fenotipos y ver qué probabilidad fenotípica hay y si coincide con este de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, este que es homocigótico dominante va a presentar un fenotipo circular. Este que es heterocigótico presentará el fenotipo de el dominante, por lo tanto será circular. Y este que es homocigótico recesivo, por lo tanto presentará un fenotipo de puntiagudo. Si sumamos cada una de las proporciones, en este caso serían 2 más 1 son 3, 3 cuartos serían circulares, mientras que un cuarto sería puntiagudo. Concuerda con lo que nos pedía el problema. ¿Vale? Por lo tanto, la opción que cogió Manuel sería esta de aquí. Sería una heterocigótica que presenta un fenotipo de circular. De todos modos, vamos a hacer la opción 3 para que no nos quede duda. Esta opción 3 sería fecundar este organismo de aquí con la última posibilidad de la F1, ¿vale? Que sería el homocigótico recesivo. Simulamos esa fecundación, el homocigótico recesivo, con esta planta que tenemos aquí, que es heterocigótica. ¿Vale? Y vemos su descendencia. En este caso, para esta planta, el gameto que aportará con un 100% de probabilidad es que sea F minúscula. ¿Por qué? Porque solamente presentamos el mismo alelo para ambos cromosomas. ¿Vale? Mientras que aquí podrá ser F mayúscula o F minúscula. Realizamos la tabla, por lo tanto, esto es un 50% de probabilidad de que sea F mayúscula y otro 50% de probabilidad de que sea F minúscula. Por lo tanto, simulamos la fecundación F mayúscula con F minúscula. 100 por 50 es un 50%, y el otro que sería F minúscula, F minúscula. A otro 50%. Apuntamos aquí los genotipos, F mayúscula, F minúscula y F minúscula, F minúscula. Ambos con un 50% de probabilidades, que es lo mismo que medio. Y en este caso apuntamos los fenotipos. Este heterocigótico presentará un fenotipo circular, mientras que este heterocigótico y este homocigótico recesivo presentará un fenotipo de hoja puntiaguda. Por lo tanto, la mitad circular y la mitad puntiaguda no concuerda con los datos que nos daba el problema. Podríamos decir que la planta que cogió Manuel era esta, la heterocigótica, y presentaba un fenotipo de hojas circulares. Con esto habríamos terminado el problema y tendríamos la máxima puntuación.